Saludos amigos, gracias a todos por estar presentes, por mostrar interés en todas nuestras secciones. Ahorita tenemos una oportunidad de oro. Tenemos que nos está acompañando el amigo Salvador Mesa, fundador y CEO de DP Internacional, una figura inspiradora para todos los que necesitamos, los que buscamos información en agricultura. Y estamos en ocasión pues del 30 aniversario de esa plataforma tan emblemática. Eh, Queremos entonces aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda Salvador para hablar un poco, conocerlo a él. Salvador, para entrar en calor, cuéntanos, ¿cómo entraste tú al área acuícola? ¿Cómo fueron tus inicios en la acuicultura? Bueno, primero que nada, quiero agradecerte la invitación eh, para esta plática, charla que vamos a tener y dar las gracias a ti y a la Sociedad Venezolana de Acuacultura que representas para esta invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y estoy en la mejor disposición para apoyarlos en el reactivar la sociedad de acuicultura venezolana que me tocó en los años 90 verla muy activa Sí, así es. y Te agradezco. con mucho ánimo y muchos productores. Ahí en Venezuela, el camarón blanco que tenían allí en Venezuela, en alguna granja por ahí, fue la especie que rescató al resto de América Latina en las épocas de la Mancha Blanca, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque se cultivaba camarón azul en algunos estás países. hablando de Super Swim. Sí, y ese camarón blanco que llegó a México de granjas venezolanas, revivió, por lo menos en México revivió, le dio nueva luz a la acuacultura, una nueva esperanza, ¿no? Y Sí. ese era un trabajo de ustedes, de Venezuela, ese aislamiento de ese camarón y ese desarrollo de esa línea genética, ¿no? Entonces, pues, como decía, estoy en la mejor disposición para ayudarlos en lo que pueda, para que esa sociedad se restablezca, se recupere y empiecen a generar otra vez eh, buena información, que a compartir, sí la generan, pero no la comparten, o al menos no la tenemos mucho por fuera de Venezuela y sería bueno volver a tener los compañeros agricultores venezolanos codo con codo acá en el sector. En eso Eh, estamos, en eso estamos. Cuéntanos, eh, cuéntanos. la pregunta que me haces, bueno, yo soy biólogo de profesión y desde que salí de la universidad, por ahí en los años 80, me dediqué a la acuacultura. Mi primer trabajo fue en un laboratorio en un laboratorio que se estaba inaugurando en el estado de Sonora, en México, para producir eh, semillas de ostión, le llamamos en aquel Mm, entonces, ¿no? O sea, digamos, para producir crías o semillas de ostiones para sembrar en granjas ostrícolas que tenían en aquel entonces, se estaban proyectando en el estado de Sonora, en el noroeste de México, pegado digamos, haciendo frontera con el Sinaloa, estado, en el Pacífico, el Golfo en el Golfo de Mexicano. Cortés, el Golfo de Cortés o en el Mar de Cortés, haciendo el estado, hace frontera con el estado de Arizona. Y, ahí me tocó trabajar en un laboratorio, el primero laboratorio de producción de semilla de ostión que construyó el laboratorio, el gobierno del estado de Sonora en un pueblo pesquero que se llama Bahía Quino o Bahía de Quino, ahí, a unos 60 kilómetros de la capital de ese estado que es Hermosillo, en el Mar de Cortés. Y era una transferencia tecnológica de una empresa que producía ostiones en San Francisco, en Pillion Ok. Point. Y entonces ahí empecé, era un reto aprender a producir las semillas de ostión. La reproducción, para empezar, eran ostiones japoneses, que las gigas, que no es endémico de Sonora. Y bueno, ahí empecé a trabajar. Estuve ahí varios años trabajando. Después me tocó
logramos producimos mucha semilla, entonces pues habría que fomentar la engorda y la producción de ostión para que esa semilla se pudiera aprovechar. Entonces me tocó hacer una labor de extensionismo en la costa de Sonora y algo de Sinaloa para empezar a sembrar, a crear granjas con empresarios rurales, y empezar a producir ostiones. Y hay granjas que me tocó iniciar en esa costa de Sonora al norte, una zona que se llama, cerca de una ciudad que se llama Caborca o Puerto Peñasco, que es casi en donde termina el Golfo de Cortés, hacia el norte. Y esas granjas ahorita siguen produciendo, hace 30 años o más, casi 40 años, siguen produciendo y exportando ostión a Estados Unidos. Son empresas que han crecido y que se han establecido, se han consolidado. Tienen ahí una exportación constante hacia el oeste de Estados Unidos de ostiones. Pues ahí empecé. Y después, empezó el camarón en México, llegó el camarón y me metí a la ola del camarón, y en el camarón pues ya dice mi carrera prácticamente con más de 10 o 15 años trabajando en diferentes, empezando a producir, a construir y a producir las primeras granjas avícolas de Sonora con un grupo de colegas de esa generación, y empezamos sembrando larvas y capturando larvas silvestres en esteros. No se producía, no había laboratorios en México que produjeran, eh, larvas de camarón, y íbamos a los esteros a pescar prácticamente larvas para sembrar los estanques. Y así, Un así, chayo, así pues. empecé, con chayos exactamente, con chayos ecuatorianos que, que aprendimos de Ecuador, que ellos estuvieron antes Claro. que nosotros, ¿no? Uy, imagínate, entonces tienes un pasado productor importante, como más de 20 años dedicado a la parte productiva en la agricultura. Qué bien. Sí, estuve muchos años, me tocó desarrollar algunas granjas de camarón, trabajar en varias, granjas intensivas que apenas empezaban en México. Me tocó trabajar en esas granjas y en granjas semi-intensivas. Y luego, pasé a la parte de una empresa. Me invitó a trabajar, una empresa de alimentos, me invitó a trabajar, y entonces entré a la parte de la comercialización, de asistencia técnica para la comercialización de un alimento que importábamos de Estados Unidos, de una empresa que se llama Rangen, que era muy, 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 había pocas empresas que producían alimentos para camarón de buena calidad en aquel entonces. Una era Rangen en Estados Unidos y la otra era Ziegler en Estados Unidos. Y me tocó trabajar con Rangen algunos como 7, 8 años después de estar en las granjas, dando asesoría técnica a empresas que seguían, pero ya no solo en México, sino ya me tocó viajar a Centroamérica y algunas veces a Ecuador. De ahí estuve Wow. hasta casi ya el año 2000, 2000 y pico más o menos, como unos 8 años más o menos. Y impresionante. Eso amplía bastante o sea, debió ampliarte mucho la visión porque conociste la industria desde diferentes puntos de vista, tanto como productor como desde la parte de insumos. Pero la transición a lo que hoy es panorama acuícola es un cambio también mayúsculo. ¿Cómo se dio ese cambio? Pues, ¿cómo surgió? ¿Cómo creaste esa plataforma? Lo que pasa es que como eh, viajaba mucho a Centroamérica y Ecuador, empecé a ver, por ejemplo, algunos productos que se empezaban a desarrollar en Ecuador, sobre todo, que no había en México. Y Ecuador siempre ha sido una empresa con más historia, ¿no? Y con más innovaciones, más grande, una industria que empezaba Claro. a proyectarse de mayor tamaño. Entonces, Rangen tuvo un cambio interno. El dueño de la empresa se la vendió a su propio hijo, y el hijo, cuando tomó las riendas de la empresa, decidió que no iba a vender alimentos fuera de Estados Unidos. Y como yo trabajaba para vender alimentos fuera de Estados Unidos, pues salí de la empresa. Ya no tenía
Ya, Me invitaban a irme a Texas, por cierto, que había una planta ahí, hay una planta ahí de Rangel, pero no veía yo que ese fuera una buena oportunidad para mí y yo veía más oportunidades en independizarme y comercializar, empezar a comercializar algunos productos y servicios para la industria en México, importándolos yo directamente. Y entonces fui el primero en llevar airadores a México, a las granjas de camarón, el primero en llevar granjas bombas de cosecha, el primero en llevar aditivos como Sarafin en aquel entonces, que era un antibiótico que se manejaba muy bien, y en fin, empecé a crear una empresa, entonces y creé una empresa que se llamó Aquadistribuciones y crecimos mucho y muy rápido, porque justo empezamos con una curva en México que estaba empezando a despegar muy fuerte también la construcción de granjas, en el año 2000, 2001, 2002, por ahí. Y no, un poquito antes, como en el 97, 98, por ahí, empezó a despegar fuerte, fuerte la acuicultura en México. Entonces, empecé a importar esos productos y y se me ocurrió hacer una especie de boletín informativo para promover los productos que estaba importando entre los acuacultores de México inicialmente, ¿no? Y ese boletín le llamamos Panorama Acuícola y lo imprimimos en un formato tipo periódico, que era muy barato, no muy barato, pero era barato en aquel entonces y con unos dos o tres artículos y el anuncio de los productos que yo importaba. Mi intención era vender los productos, no hacer un periódico ni una revista, ¿no? Eso no se me ocurrió, no era la idea, era más bien un efecto de publicidad. Y sacamos el primer número y lo repartimos por correo una base de datos que teníamos ya de clientes invitamos a la gente a que se suscribiera y la gente se empezó a suscribir, pero muchos empezaron a suscribir y yo pensé que se iban a suscribir los biólogos de campo principalmente y sí se empezaron a suscribir ellos, pero también se empezaron a suscribir los dueños de las empresas y más gente, ¿no? Del sector de bancos, que querían tener más información de la acuacultura y demás. Y, y entonces ahí vi que podría tener algún sesgo de negocio, pero yo seguía con el otro negocio era mucho más grande. Teníamos ya una oficina en otra ciudad, tenemos ya una flotilla éramos ya un número de personas trabajando ahí, una flotilla de carros, hacíamos asistencia técnica y teníamos muchas distribuciones, en fin, y generaba mucho más ingresos ese negocio que lo que podía generar lo que podría ser una revista de acuacultura. Por ahí tuve un par de socios que se unieron en un inicio, porque yo no podía atender ese negocio y había otro socio que también había invertido dinero y no podía atenderlo. Entonces, uno de nuestros amigos se dedicó al principio a hacer la gestión de la revista con apoyo de nosotros y poco a poco ellos se fueron saliendo eh, cambiando actividad uno y el otro con otro tipo de trabajos. Entonces yo fui adquiriendo las acciones de ellos y al final me quedé, pero fue casi en 2 años eso, ¿no? Más o menos. Y yo me quedé al final con la revista. Yo descubrí, bueno, en un tiempo descubrí que podía hacer artículos y que podía escribir porque mi padre se dedicó a la publicidad y era publicista, él fue publicista en algunas empresas importantes aquí en México y luego fue director de publicidad de algunos periódicos importantes de la Ciudad de México. Entonces yo crecí también dentro del ambiente publicitario claro, pero nunca pensé en dedicarme a eso. No era, no me llamaba la atención como una profesión. Pero sí me gustaba escribir algunas columnas de vez en cuando y las mandaba a periódicos opiniones sobre la pesca y la acuacultura. Los mandaba a algunos periódicos locales de algunas ciudades pequeñas y los publicaban. Y me gustaba hacerlo, pero como una
como un un, hobby. sí, como algo sí, como un hobby, algo de gusto, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, cuando empecé con la revista, escribí un par de artículos ahí en Panorama Acuícola y empezaron a gustar. Y entonces yo empecé ya a seguirle, a seguir escribiendo y a empezar a seleccionar artículos. Y bueno, de ahí fue creciendo. Del número uno hicimos el número dos, el número tres, y entonces fuimos creciendo poco a poco. Después invitamos a otras empresas a que se anuncien y luego empecé a incorporar gente yo no podía hacer todo con otra empresa. Entonces empecé a incorporar gente y todo íbamos más o menos creciendo a un ritmo lento, pero constante, hasta que llegó el- la mancha blanca en el 2001 a México. Y entonces ahí fue un Ya. revés tremendo de la industria de producir, no sé, 80.000 toneladas. A lo mejor producimos 14, se produjeron 14 al siguiente año. Y muchas empresas quebraron, muchas empresas de insumos quebraron y muchas empresas de las grandes quebraron. Y ahí fue donde ya le vi mucho riesgo a seguir en el negocio de la proveeduría de insumos y mucho más de engorda, por supuesto, ¿no? Entonces, tomé una decisión y vendí esa empresa y tomé la decisión de vender esa empresa y de dedicarme de lleno a la revista. Aunque era un negocio muy pequeño en comparación, pero yo tenía más probabilidades de tener éxito ahí porque creo que esa opción de la revista implicaba un poco de tener una vocación para hacerlo, ¿no? Quizás heredada de mi padre, que él se dedicaba a eso. Claro, Y claro. cuando tienes una vocación o descubres una vocación y la puedes utilizar como un medio de trabajo, pues creo que entonces ya te llevas una ventaja sobre los demás. Es como el que canta, ¿no? O Es una sea, bendición. Es una o bendición. sea, pues es un gift, ¿no? Es un talento, digamos, ¿no? Es como el que canta, ¿no? O sea, de pronto alguien descubre que puede cantar y muchos queremos cantar, pero pues, ah, de pronto alguien descubre que puede cantar y canta y entonces es alguien que ya lleva, si se dedica a eso, pues entonces ya le lleva mucha ventaja a los que no cantan con esa facilidad o etcétera, ¿no? Yo me di cuenta cuando estaba en la universidad, cuando nos dejaban hacer, ya ves que en la universidad de pronto en las carreras de ciencias, pues tienes que hacer artículos o tienes que hacer experimentos y luego tienes que escribir los artículos Claro. que se derivan de ese experimento, que introducción, materiales y métodos, eh, ¿no? Etcétera, ¿no? Resultados, conclusiones, discusión de los resultados, etcétera. Y me di cuenta yo que había compañeros que eran mucho más brillantes que yo en la universidad, pero no podían escribir ni siquiera una introducción, no sabían qué poner, se desesperaban. Y yo me di cuenta que yo podía hacer eso muy fácil. O sea, escribías la introducción y llegué a hacer artículos enteros sin hacer ni siquiera el experimento. Eh, eh, ¿No? O sea, resultados completos. Y ahí descubrí que tenía esa, esa Un habilidad sobre talento, perdón, un talento para eso. sí, un talento para eso, sobre los demás, ¿no? Sobre la mayoría, pues en ese punto, ¿no? Y entonces eso fue algo que tú no lo sabes eso. Cuando vas creciendo, pues tú crees que todo el mundo puede hacer eso, o sea, hasta que te das cuenta, cuando te enfrentas a una situación de esas y dices, caray, ¿por qué ellos no pueden hacerlo y yo sí? Y bueno, seguramente es algo que heredé de mi padre y ahí fue donde empecé reafirmé, digamos, en un momento dado de tomar esa decisión, reafirmé ese talento y entonces vendí la empresa y me dediqué a la revista. Y entonces ya una vez que te dedicas a una sola cosa, pues le empiezas Oye, qué a, bien. le empiezas a dar más atención y empiezas a ver por dónde se pueden hacer las cosas mejor y dónde hay que afinar y qué más hay que hacer, en fin, y empiezas y te vas, ¿no? Yo también
tuve en un momento dado crecí en el seno de de negocios familiares donde me tocó trabajar desde muy joven, desde niño casi, ¿no? Entonces eso también me enseñó a tratar con clientes, a ser responsable de una empresa, a, a, a manejar el dinero de los clientes, porque la gente que te está comprando, pues tú vas teniendo dinero de ellos, y entonces tienes que darles el servicio, ¿no? Tú puedes gastar ese dinero, tienes que darles el servicio que te están pagando, en fin, creo que eso también contribuyó a un cierto, eh, eh, a tener un mejor, una buena administración y un crecimiento, ¿no? Y como me señalas, ¿no? Incluso esa capacidad de emprendimiento, de repente te quedaste en el aire cuando Rangen decidió no vender hacia acá y te inventaste una nueva actividad, ¿no? Eso habla Sí, mucho de esa te- capacidad creativa, adaptativa, pues. fíjate que tenía ofrecimientos de algunas empresas para trabajar, y lo consideré, y lo consideré mucho en su momento, lo consideré mucho porque, porque pues, eran buenas empresas y eran buenas oportunidades contra un negocio que iba apenas desarrollándose, ¿no? Pero me arriesgué, tomé esa decisión y pues aquí estamos. Claro, y han pasado 30 años, lo que denota que fue exitosa, la decisión fue correcta y bueno, de verdad que solamente el tiempo ya habla de por sí de una jornada, de una... Hay un éxito que en ese tiempo también se han presentado muchos problemas, muchos desafíos has tenido que vencer. Sí, ¿Nos puedes conversar algo de eso? ¿Qué escollo particularmente importante enfrentaste? sí, cómo no, pues yo diría más bien que fue una opción que la hicimos, que la hicimos, eh, que fuera exitosa a como dé lugar, ¿no? Porque no tenía otra opción. O sea, si no es por aquí, pues entonces por acá, y si, o sea, y estar siempre, tratar de reinventarnos para poder ir creciendo. Y los desafíos más, empezamos ya a darle una seriedad a la producción de la revista, con mejores contenidos y con ediciones más a tiempo, con una mejor distribución. Y entonces ya fuimos creciendo un poco ahí, y luego empezamos a hacer cursos, y empezamos a hacer de cursos, pasamos a eventos, ¿no? Entonces empezamos a organizar eventos más grandes donde ya comercializábamos stands y comercializábamos la inscripción al evento, y eso pues nos llevó a hacer a tener más contacto con clientes, a desarrollar más clientes. Y entonces vas como añadiendo, o algunas opciones que puedes explotar comercialmente a lo que ya teníamos en la revista, ¿no? Y así fue como seguimos extendiéndonos. Ahí los desafíos más, los retos más difíciles es cuando la industria ha enfrentado problemas sanitarios complejos y que ponen a todos de rodillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde somos parte de la industria acuícola, y también ese tipo de circunstancias, aunque no somos productores, pues nos afectan igual, porque cuando la industria pierde dinero, pues acabamos todos los proveedores perdiendo dinero también. Por supuesto. Esos han sido los desafíos más complejos que hemos tenido. Después de la Mancha Blanca llegó el EMS, por ahí en el 2010, 2009, 2010 en México, y también fue una catástrofe importante, ¿no? De una magnitud importante. Pero pues hemos sorteado como todos, ¿no? Como todos los acuicultores que Claro. están hoy en día trabajando, pues le hemos buscado opciones y hemos
tratado de reinventarnos constantemente para seguir aquí. Eso es evidente, se ha visto que la plataforma se ha transformado, generado nuevos servicios y nuevas eh, oportunidades pues, al sector, y eso de verdad es muy bien recibido. Y en esos 30 años, yo creo que eso tiene que ser una historia de éxito, ¿sabes? ¿Verdad que me sorprende tanto tiempo? Es asombroso. ¿Qué podrías decirnos de los hitos que tú consideras más valiosos que has alcanzado? eh, los logros pues, que tú crees más valiosos atribuibles a esta gestión. Pues yo creo que la capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó yo vi venir la era digital por ahí en el año 2012, 2013, 2000, por ahí 14, y empecé a incursionar inmediatamente en redes sociales cuando casi prácticamente ninguna otra revista de ecocultura lo hacía, y no en México, sino en el mundo, ¿no? Y empecé a caminar rápido ahí, a- a desarrollar eh, con seguidores y contactos y que empecé a compartir información y fuimos creciendo y cuando llegó la pandemia en el 2020 ya teníamos nosotros una audiencia muy grande y entonces ahí nos transformamos totalmente, bueno, nosotros y todo el mundo, ¿no? Al mundo digital de una manera forzosa y acelerada, ¿no? Lo que pensábamos que iba a pasar en los próximos 10 años, del 2020 a 2030, la transformación digital de las empresas y del mundo en general, pues pasó en 2 años o 3 años. Entonces eso nos obligó a ponernos a estudiar y aprender ese nuevo, ese nueva, ese nuevo mundo de bits, ya no es de dejar un mundo análogo de revistas físicas y de publicidad física, impresa, Este, en eh, revistas. Me estabas hablando pues de sí, de los logros. A ver si pudiéramos eh, eh, todo el mundo entienda magnitud, porque hay mucha gente que ha visto crecer, como es mi caso, esa plataforma y sabe el valor la magnitud que tiene. Pero hay gente que está incorporándose recién a la actividad que no sabe, todavía no se ha dado cuenta de ese paso, a vernos de repente alguna, eh, refrescarnos un poco, hablando de quizás eh, algo de estadísticas, algo de las iniciativas que llevan para que la gente tenga visión clara de la importancia, de la magnitud de la forma. ¿Podrías compartirme algo de eso? No te escuché muy bien. Me comentaste que había gente que se iba incorporando a la actividad, que a lo mejor no tenía una visión completa de panorama Momentáneamente, acuícola. sí, está mal en la conexión. Voy a quitar momentáneamente mi video para aprovechar un poquito mejor la señal. Sí, 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 adelante. Sí, te escucho. Te comentaba, Salvo, que para quienes tenemos algún tiempo en la industria, tener tenemos una clara idea de lo que es panorama acuícola, pero hay gente que se está incorporando a la actividad recientemente y ahora es que está oyendo, y no, entonces me gustaría que esa gente que recién se está incorporando al circuito tuviera oportunidad de darse cuenta rápidamente de la magnitud, de la importancia de todo lo que tú has hecho. Entonces, a ver si puedes hablarme algo de las iniciativas que tienes, o de los números, de las estadísticas, si las tienes frescas por ahí como para compartirlas. Bueno, yo te estaba comentando que uno de los retos más grandes precisamente fue la transformación digital que hicimos de una revista impresa del siglo pasado, ya casi prácticamente, a una revista digital. Y de la revista digital, que realmente una revista digital no es muy leída, pasar
a un ambiente digital donde los artículos se despliegan en forma de artículos instantáneos a través de los sitios web y que se comparten a través de redes sociales y, y- y- y además después aprender a medir los resultados que esos artículos producen o que esa información produce a través del número de personas que los leen o el número de personas que los ven y que los leen y el número de personas que hacen alguna interacción, algún clic o algún comentario y darle y reconocer el valor de eso y hacerlo y monetizarlo, al final de cuentas es uno de los retos más grandes que hemos tenido, porque no es fácil. La ciencia digital, las redes sociales y las plataformas digitales son un universo nuevo para la mayoría y son herramientas con estadísticas muy complejas y que requieren dedicación. O sea, no es solo cuestión de poner un anuncio y ya, sino que al principio sí, es cuestión de poner un anuncio ya, pero conforme vas poco a poco evolucionando, después te das cuenta que tienes que hacer una estrategia de anuncios para un objetivo definido de resultados, cuando ya conoces los tipos de resultados que se pueden obtener. Eh, y, y eso es lo que creo que ha sido el reto más importante, pero es al mismo tiempo lo que nos ha permitido pasar la pandemia y seguir aquí. Muchas empresas en, eh, en el mundo han tenido problemas de subsistencia después de esa transición. Yo recuerdo hace algunos años, hace un año, dos o tres, 2 años quizás, National Geographic hizo unos despidos masivos de miles de empleados y cerró varias oficinas que tenía. ¿Por, por, ¿por qué? Porque la revista impresa seguramente se ha dejado de vender y ellos están teniendo que hacer una transición hacia los medios digitales en donde el costo mayor ya no son los empleados, eh, las personas. El costo mayor son las otras plataformas digitales que tienes que usar y tanto para crear contenido como para promoverlo y dispersarlo. Y ahí es donde también hay una inversión importante. Y me imagino que los periódicos y las revistas que tenían audiencias masivas han tenido que ir cambiando poco a poco y eso ha sido algo muy, muy complejo, la verdad. Nosotros nos hemos dedicado estos últimos años a eso y hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo porque además esto cambia constantemente, ¿no? Es un mundo en evolución constante y ahora con la inteligencia artificial que se acaba de incorporar también a este tipo de trabajo de la publicidad en línea y en plataformas digitales, pues es algo que está en constante revolución. Y eso yo pienso que es el reto mayor. Y bueno, hablando de números, nosotros hemos desarrollado, yo creo sin temor a equivocarme, una de las audiencias más grandes especializada en acuacultura en el mundo. Tenemos, después de Panorama Acuícola, a lo largo de los años, adquirimos una revista en Estados Unidos que se llama Aquaculture Magazine, que es la revista con la que mi generación de los 80 creció leyendo. Una revista que se producía en North Carolina en los años 60. Empezó esa revista, en los 68 fue cuando empezó. Y durante los 70s y 80s, pues fue la revista que leímos la mayoría de las personas que, que- que estudiamos en esos años. Y en el 2010, 2008, por ahí, el fundador de la revista se la dejó a un hijo y el hijo no pudo sostenerla y quebró. Nosotros la compramos y la revivimos y la seguimos produciendo desde ese año hasta ahora. Esa revista cumplió
este año es 50 años de, de- de publicación ininterrumpida, más quizás un año de transición nada más. Y esto ya está totalmente digital también. Y con esa revista y Panorama Acuícola, que este año cumple 30 años, con la suma de las audiencias de esas dos revistas, pues tenemos una audiencia, pues casi, yo podría ser de unas 200.000 personas, posiblemente, globalmente. Que 200.000 personas no se oye mucho para las redes, para los ambientes digitales, pero para el nicho de la acuicultura son muchísimas personas. No hay ningún otro medio que tenga una audiencia de esa magnitud y creciendo, ¿no? Y tenemos en América Latina, somos la audiencia más grande definitivamente en acuacultura, en el ramo específico de la acuacultura. Y globalmente, Aquaculture Magazine tiene una audiencia muy grande, además de Estados Unidos y Canadá y algunos países de Europa. En la India es muy leída y en el sudeste asiático, en los países del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, tenemos una audiencia muy importante allí en esa área. Em, no sé qué más, si con eso más o menos cubro la pregunta que me hiciste. Uno de los retos más importantes que hemos tenido ha sido la transformación digital de Panorama Acuícola, de una revista que se imprimía en papel propia del siglo pasado, a una revista digital que ahora prácticamente está en todas las plataformas digitales posibles, tanto Panorama Acuícola y Aquaculture Magazine, que es una revista hermana de Panorama Acuícola que adquirimos en Estados Unidos en el año 2010. Es una revista que este año cumplió 50 años de publicación. Es una revista que inició en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue la primera revista de acuacultura, yo creo que del mundo, según los registros. Eh, es la revista con la que mi generación creció. Las personas que estudiaron biología o que se dedicaron a la acuacultura en los años 70, 80 y 90 fue la revista con la que crecimos, la que nos daba información, etcétera. Y el dueño se retiró, se la dejó a su hijo y el hijo no pudo mantenerla a flote y nosotros se la compramos en el 2010, la revivimos y la empezamos a publicar desde entonces. Y con esa revista, eh, que es editada en Estados Unidos y producida en Estados Unidos y editada aquí, em, cubrimos una audiencia además de Estados Unidos, Canadá y Europa y los países de habla inglesa. Tenemos una audiencia muy importante en la India, en el sudeste asiático, donde está la acuacultura realmente, que es en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam, en Malasia y en China. Eh, entonces, sumando las audiencias de las dos revistas, de Panorama Acuícola, que tiene la audiencia más importante en América Latina, y Aquaculture Magazine, que tiene una audiencia muy importante también, sumando las dos audiencias, yo pienso que tenemos la audiencia más grande del sector especializado en acuacultura en todas globalmente. Eh, Seguro somos la empresa que con las dos revistas cubre más audiencia de acuacultura que cualquier otra en el mundo. Excelente, excelente. Así es. ¿Y qué proyectos, si nos puedes comentar, compartir alguna idea que pienses ejecutar, algún plan que tengas en mente? Bueno, aprender, hacer esa transición hacia las, la transición digital
la transformación digital hacia la publicidad en línea es un reto mayor y eso nos obliga a estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, porque además ese mundo está en constante evolución y no te lo comenté hace un momento, con la incorporación de la inteligencia artificial en este campo del marketing digital, pues es algo que va a explotar de una manera muy importante. Y nosotros creo que tomamos una ventaja muy buena, habiendo hecho una transformación digital de revista impresa a digital hace ya más de 5 años o 4 años. Y, y el reto más importante que tenemos es mantenernos en esa ola de complejos, esa ola compleja de cambios que va a hacer esta digitalización o transformación digital de los medios, que ya está, pero que con la inteligencia artificial va a tener un empuje mucho más importante. Y el reto es mantenernos a la vanguardia, ¿no? Hace un momento también te comentaba que ahora la inversión más grande de un medio ya no es las personas, eh, sino son las plataformas digitales y las herramientas digitales que tienes que usar para dispersar los contenidos, para crear los contenidos, para dispersarlos y después evaluar los resultados de esa dispersión en términos de audiencia, de impresiones, de alcance, de tiempo de la audiencia, leyendo un artículo o algún anuncio. Y esas métricas estadísticas hay que entenderlas también y saber interpretarlas. Y eso no hay curso que enseñe eso, ni carrera que enseñe eso, lo tienes que Ya, aprender en la práctica misma, ¿no? muy bien, excelente. ¿Y cómo visualizas tú el futuro ya metiendo en el sector productivo, la acuicultura? ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que enfrenta el sector? Así a grosso modo, unas pinceladas, por lo menos. Pues te diré que la acuicultura tiene dos pacientes, como decía una colega que se dedica a patóloga, ¿no? De la acuicultura. Un paciente es el organismo en producción y otro paciente es el agua. Y esa combinación, esos dos pacientes han hecho que la acuicultura sea más compleja que lo que pensábamos. Me incluyo yo en esas personas que pensábamos en los años 80 que para estas alturas de los 2025, 2024, la acuicultura iba a ser una de las primeras, o quizá la primera eh, actividad primaria en producir alimentos. ¿Por qué? Pues pensábamos que porque los desoves de los peces y de los crustáceos eran tan grandes, pues en comparación al número de huevos que pone una gallina o al número de becerros que nacen en el año o de cerdos, pues la agricultura iba a rebasar rápidamente esas actividades y íbamos a acabar comiendo pescados y mariscos. Y no ha sido así. Y pienso que el reto más grande es el paciente agua ha sido un reto que no lo habíamos contemplado en la ecuación. Nos preocupamos mucho por el paciente de especie para desarrollar la zootecnia de la especie, pero, pero todavía tenemos muchos problemas para manejar el entorno de la producción, en el agua. Todavía hay mucho desconocimiento. Eh, ha, ha- ha sido un reto que los biólogos y los veterinarios que están dedicados a la producción han tenido que ampliar sus conocimientos básicos a conocimientos más profundos de fisicoquímica, química de gases, hidráulica, eh, una serie de materias
y de ciencias que se tienen que manejar ahora para entender la, el cómo manejar el entorno de- del, del cultivo, o sea, cómo manejar la calidad de agua para que darle las condiciones propicias para que el pez pueda crecer y luchar contra los las cargas orgánicas, entender y saber medir la capacidad de carga que puede tener un estanque en un momento dado, considerando los tamaños de que se quieren llegar, la cantidad de alimento que se va a agregar, la cantidad de materia orgánica que se tiene que degradar para poder tener un cálculo más o menos preciso. Eso es un reto. Yo no, imagínate que llega un veterinario a una granja de cerdos a medir la calidad del aire y tener que modificar, meterle oxígeno a la caseta de pollos porque el oxígeno bajó y luego el CO2. O sea, el veterinario no tiene esos problemas, ¿no? Él Sí, solamente está dedicado a la especie y ya, ¿no? O sea, entonces el avance es mucho más rápido. Y aquí hay que estudiar la zootecnia de la especie, que se adapte a un proceso de producción, las dietas en los diferentes estadios, los requerimientos de los alimentos para esos diferentes estadios, el consumo de oxígeno para esos diferentes estadios, en fin, a la zootecnia hay que cuidarla y además hay que cuidar la calidad del agua, el entorno, y eso ya obliga a tener una serie de conocimientos que no es tan fácil que las personas los adquieran y la realidad, me remito a la realidad. O sea, siguen teniendo problemas, sigue habiendo catástrofes por mal manejo del agua, no de la especie, del agua, por cargar demasiado, de sobrellevar la capacidad de carga de los estanques o de las jaulas o del entorno donde están cultivando, por un mal manejo de- de no tener agua, no haber hecho una buena medición de la calidad del agua inicial, donde iban a instalar la granja. Entonces ya la granja nace con un tema de estar luchando contra una condición que no debería de haber, pero no se consideró. Entonces resulta que esa agua tiene metales pesados o tiene demasiado sulfato o tiene demasiado calcio. Y entonces ya el inicio ya va con un reto importante. Y bueno, y eso creo yo que ha sido lo que ha frenado el crecimiento exponencial de la que esperábamos de la acuacultura eh, cuando éramos estudiantes o acabamos de salir de la universidad. sí, los desafíos han sido muchos, ¿no? Y aunque todavía podemos evaluar que ha habido un crecimiento sostenido de todos los rubros, cuando vamos a la cifra pequeña, cuando evaluamos cualquier país, notamos esas caídas que tú señalas, ¿no? Esas interrupciones o reducciones en la producción asociadas a esos problemas. Y sobre todo cuando llegamos a una escala más pequeña se nota aún más. Es así, Es que, muchos desafíos. es que si tú esperas que el veterinario, el biólogo, el ingeniero acuacultor eh, eh, tenga, o sea, necesita, o sea, salga de la universidad o de pronto adquiera de la nada una serie de conocimientos que le permitan manejar físico-químicamente el agua, y conceptos profundos de química y de bioquímica, y además la zootecnia, o sea, pues entonces estás buscando personas eh, muy complejas. Sí las hay, Sí, pero son menos, no es fácil que sobre es así, es así. y me remito a la realidad. O sea, si fuera eso posible y fácil, bueno, pues la agricultura fuera mucho más productiva, mucho más grande, pero se producía mucho más, ¿no? Y a eso súmale que de pronto viene una enfermedad que nueva, que no se sabe qué la causa y que entonces hay que empezar a estudiar para identificar qué es el factor que está causando esa enfermedad. Y ya una vez que se identifica,
Entonces hay que empezar a estudiar cómo combatir la enfermedad o cómo disuadir al potencial efecto que tenga un virus, una bacteria o un parásito. Y entonces eso, pues, no hay suficientes personas en la actividad para hacer eso rápido. En cerdos, en pollos, pues en el ganado hay el número de veterinarios o personas que están dedicados a estudiar eso, pues es mucho mayor, ¿no? Y entonces en la acuicultura hay pocas personas. Hasta hace poco, Donald Leiner, que en paz descanse, pues era el patólogo de todas las camaroneras del mundo. Sí, Y tenía un así es. laboratorio en un estado en Estados Unidos que ni siquiera tenía costa, ¿no? O sea, en un estado que ni siquiera acuicultura hay, pues, ¿no? Y bueno, pues son limitaciones para el crecimiento eso, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ir tratando de gestionar poco a poco. Uno de muchos retos que con el favor de Dios iremos enfrentando y resolviendo. Aquí en Venezuela tenemos mucha ilusión en ir también escalando, enfrentando nuestros propios obstáculos que hemos ido creciendo, por lo menos en Camarón, que es nuestro rubro estrella, y estamos tratando de reflotar las otras actividades productivas acuícolas. Y estamos muy ilusionados con el evento que vamos a hacer el próximo año, el CIACO. Esperamos tenerte por aquí en esa Sí, oportunidad. claro, por supuesto. Estoy trabajando con los organizadores para hacer un media partner y vamos a darle empuje y difusión al evento para que venga la gente y conozca. Hay muchos profesionales de acuacultura muy buenos, de mucho tiempo en Venezuela. Muchísima gente que lamentablemente no tiene tanta salida y comunicación, pero hay muchísimos. O sea, mucha gente muy valiosa. Así es, así es. Y tenemos fe en que vamos a lograr una, esa, el aumento pues de nuestra productividad, de nuestras capacidades productivas van a manifestarse lo que es su verdadero potencial, ¿verdad? Que tenemos unas capacidades enormes que tenemos fe en que vamos a lograr expresar en su totalidad. Muy Con el bien. apoyo de gente como ustedes, con la seguridad que sí. Salvador, de verdad que estoy muy agradecido porque te hayas tomado este tiempo para atender esta invitación. Ha sido un gran honor para mí y bueno, una diferencia para la sociedad. Valoramos mucho este espacio y esperamos que siga, que lo percibas con un pequeño, minúsculo reconocimiento para esa gestión, esa obra que ha desarrollado, que ha inspirado a tanta gente, yo me incluyo como primer chicharrón. Pues. Yo de verdad que me he nutrido mucho de todo lo que tú has producido. Esas dos publicaciones para mí son emblemáticas y son un ejemplo, pues son un ejemplo para nosotros en nuestra plataforma. Nosotros queremos ser algo como ustedes, queremos lograr ese impacto, queremos entre todos contribuir pues al logro de una mejor agricultura, una mejor sociedad pues para todos. Te deseo Ah, pues, muchos éxitos en todas estas actividades que estás desarrollando y vamos a seguir compartiendo y viéndonos en favor de Dios. claro, Arnaldo, yo te agradezco mucho también la invitación. También ha sido para mí un honor estar aquí contigo y con la audiencia que nos va a escuchar. Y bueno, pues un saludo a todos los colegas venezolanos que se dedican a la acuacultura. Espero que nos veamos pronto ahí en el evento que es en abril, me parece, ¿no? En abril, sí, del 2 al 4 de abril nos vemos, con Sí, favor de Dios. ahí nos vamos a ver y muchas gracias. Muy agradecido por esta ventana de comunicación. Gracias a ti. Que esté muy bien, Salvador. Ha sido Hasta, Salvador Mesa, hasta luego. CEO y director, editor de Panorama Acuícola que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.